cuidado con las emociones, fíense solo de la inteligencia y la razón. Bueno, este ha sido el discurso de los últimos 2000 años. Y ahora viene la ciencia y dice, no es verdad, sin emociones no se puede ni vivir ni decidir. En redes, en unos instantes, verán por qué. Había que prohibirlas, ni hablar de ellas. Lo importante era la lógica y la razón. Las imágenes de la felicidad, de las emociones, lo distorsionaban todo. Y ahora resulta que la ciencia nos dice exactamente lo contrario. Sin emociones no se puede sobrevivir. Las emociones están al comienzo y al final de cada proyecto. Es muy malo dejarse controlar por las emociones, pero es peor no tener emociones. ¿Es posible enfrentarse con tranquilidad a una bestia que está a punto de atacarnos? A menos que uno sea domador profesional, sentir miedo es inevitable y necesario. A lo largo de muchos siglos hemos creído que las emociones eran obstáculos. Filósofos clásicos e investigadores académicos popularizaron la idea de que las emociones son inútiles o que entorpecen nuestra vida y nos impiden ser racionales. Hoy sabemos que este punto de vista es erróneo. Somos seres emocionales, incluso mucho antes de que el Homo fuese sapiens. Las emociones existen hace millones de años simplemente porque han resultado útiles para la supervivencia. Vivir sin ellas es una sentencia de muerte y la ciencia lo comprende cada vez mejor. Experimentamos emociones cuando sentimos que algo importante nos está sucediendo o puede suceder. Gracias a la reacción emocional, nuestro cuerpo y nuestra mente se preparan automática e involuntariamente para responder a esta situación de la mejor manera posible. El miedo, por ejemplo, tonifica nuestros músculos para correr con más fuerza y enfoca nuestra mente solo hacia la fuente del peligro o hacia las posibles vías de escape, excluyendo todo lo demás. La alegría ante un hecho positivo nos condiciona a intentar repetir esa situación favorable en el futuro. Y la repugnancia nos impide comer alimentos en putrefacción por más que estemos famélicos, evitando así una infección. Las emociones afectan nuestra manera de ver y pensar el mundo. ¿Pero lo hacen negativamente? Está demostrado que las emociones influyen en la atención, en la memoria y en el razonamiento lógico. Veamos cómo. Suele decirse que las emociones nos distraen. Sin embargo, su efecto es justo el contrario. Las emociones nos apartan de un pensamiento determinado solo para hacernos prestar atención a otro que emerge como más importante. Nuestro cerebro no está hecho para recordar el 100% de lo que se le presenta. En este caso, las emociones intervienen en la memoria como un criterio excelente para determinar qué datos recordar. Creemos que las emociones son perjudiciales a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, algunas decisiones podrían tornarse en disquisiciones eternas. En estos casos, resulta más eficaz que intervengan las emociones para poder ser expeditivos. Un ser como el Capitán Spock de la serie Star Trek, muy inteligente pero carente de emociones, solo puede existir en la ficción. De hecho, la selección natural lo habría eliminado mucho antes de llegar a las naves espaciales. Hoy en día ya no convivimos con fieras salvajes, pero estamos habituados a coches que parecen conducidos por bestias. Necesitamos emociones no solo para sobrevivir al tránsito de la ciudad, sino también para tomar ciertas decisiones de manera eficaz, para comunicarnos y comprender a otras personas, y en definitiva, para asegurar la transmisión de nuestros genes.
Después de 30 años investigando la universalidad de las emociones básicas, Paul Ekman es una de las personas que más sabe del mundo acerca de cómo expresamos nuestros sentimientos. En redes viajamos hasta San Francisco en busca de sus hallazgos, que hoy en día se emplean en campos como la detección de mentiras o las películas de animación. Paul, realmente eres un pionero. Hace 30 años a nadie le importaban las emociones y todavía menos las expresiones faciales de las emociones. Seguramente nadie se había ocupado desde Darwin y William James. Y tú llevas trabajando en esto 30 años. En realidad, 40 años. 40 años. El primer artículo que escribí fue en 1957. Dios mío, esto es mucho tiempo. Casi 50 años. Y realmente, lo que la gente siempre recordará es que en contra de lo que casi todo el mundo pensaba, tú sostenías que las expresiones faciales, la sorpresa, la ira, el asco... Eres bueno. Debería fotografiarte. Bueno, tú dices que son universales estas caras. Sí, empezamos pensando que no lo eran. Yo estudié a finales de los 40 y principios de los 50, cuando todo el mundo estaba muy influenciado por el punto de vista de Margaret Mead sobre el impacto cultural. Lo importante del comportamiento social era producto de la cultura, y era una visión de la naturaleza muy poco probable. Éramos como una tabula rasa, e incluso se creía que había culturas que no tenían ninguna emoción. Las expresiones no existían porque eran un invento cultural, y yo también creía en esto. Y no acababa de creérmelo. Pero como me había educado en este sistema, pensaba que tenía que ser lo correcto. Pero conseguí que me financiaran un proyecto en el que tenía que investigar si las expresiones y los gestos eran universales o específicos de una cultura. Yo empecé pensando que demostraría lo que decía Margaret Mead, pero lo que encontré era justo lo contrario. De manera que soy un científico cuyos descubrimientos han cambiado mi forma de pensar. Pero resulta que son innatos y que ocurren en todas partes. Está claro que no podemos estudiar todas las culturas. Estudiamos 21 culturas que eran literarias y 2 culturas que no habían estado nunca en contacto con el mundo exterior. Creo que esto es suficiente para poder establecer generalizaciones, particularmente con las culturas aisladas visualmente preliterarias, ya que no podían haber aprendido por medio de contactos con otras culturas. Y nunca habían visto fotografías, revistas, periódicos, televisión o películas. O sea que cuando se está allí se pregunta, ¿qué cara pondrías si te dijeran que se ha muerto tu hijo? Y ponen la misma cara que en cualquier otra cultura, es completamente convincente. ¿Y qué me dices de los gestos simbólicos? Darwin también tenía razón, ya que se aplica a la cultura. Esto, en Estados Unidos, quiere decir que eres el ganador. Pero en Rusia quiere decir amistad. Es decir, que tiene un significado completamente distinto. Los italianos hacen esto para el teléfono y nosotros no tenemos ninguno. En Alemania hacen esto para tener buena suerte y nosotros hacemos esto. Aquí tenemos un lenguaje corporal auténtico. Y la cara también es un sistema de señas. Y es el mejor que tenemos para las emociones. Un sistema de señas universales involuntarias. Es decir, que es muy valioso porque no lo hacemos a propósito. Pero muchas de las expresiones sí que se pueden hacer deliberadamente, lo que nos puede llevar a que una cara nos engañe. Todo el mundo puede hacer una sonrisa, pero hay unas diferencias muy sutiles que te puedo mostrar entre una verdadera sonrisa de disfrutar y una sonrisa social, que es la que tenemos que poner cuando en realidad no estamos disfrutando. Como la que ponen los políticos. Por ejemplo. Pero en algunas ocasiones somos unos artistas muy buenos, y ya sabes que los actores están en el límite entre la verdad y la mentira, porque un buen actor consigue llegar a identificarse con el papel que interpreta. Y mientras lo está interpretando, esto lo hemos investigado, su fisiología es la misma que si estuviera sucediendo. Esto sucede con los buenos actores, y es por esto que nos llegan a emocionar. Aristóteles dijo que nos emocionamos cuando vemos la tragedia, y llegamos a tener miedo porque lo que vemos no es una representación simbólica.
sino que estamos viendo a unos actores que en realidad son capaces de generarlo. Lleva mucho tiempo de ensayos y de habilidad. Pero con mucha escuela se puede llegar a conseguir. Se puede ver y sentir. ¿Para qué sirven las emociones? Bueno, yo no las diseñé, de manera que el científico tiene que hacer las preguntas de qué sucede, cuándo y cómo. Y no hay mucha gente que haga la pregunta de por qué sucede, porque es muy difícil obtener una respuesta científica. Te puedo ofrecer mi teoría, pero solo es la mía. Y las pruebas funcionan con la teoría en este momento, pero no es más que una teoría, no es un hecho. La universalidad es un hecho. Pero, ¿por qué es el sistema de señales universal más importante que tenemos para informar a otros miembros de otras especies de lo que nos sucede? Me imagino que durante el curso de la evolución era útil para las personas, porque podía informar a los que me rodeaban de cuando estaba enfadado para que se alejaran, y también por mi cara de miedo cuando había algún peligro, un predador. Cuando me lo paso bien, quería decir que quiero más. Y cuando lo estoy pasando mal, quiero que me ayuden. Incluso ahora que en el siglo XXI tenemos unas vidas más individuales y pensamos que quizá es mejor no saber cómo se siente todo el mundo. Durante toda la historia de la evolución ha sido justo lo contrario. Ha sido muy útil, ya que de otra manera no existiría. Pero es porque soy un darwinista y tengo que escribir la información que se espera de mí. Los políticos hablan a los ciudadanos y por lo tanto necesitan encontrar un discurso que les permita llegar y ser recibidos de la mejor manera posible, ¿no? Por eso los políticos intentan encontrar empatías emocionales, sintonías emocionales que permitan después ser como una especie de puente hacia las nuevas ideas o hacia los mensajes políticos, ¿no? Sin este puente emocional es muy difícil hacer política hoy, ¿no? Y para ese puente emocional el conjunto de recursos de imagen, gestos, movimientos, posturas, tono, timbre, son determinantes, ¿no? Porque las emociones se construyen así, ¿no? Con movimientos, con gestos, con tonos de voz. En esta escena histórica hay tres personajes, pero hay un gran dominador de la escena. Es Arafat, que con su gesto siempre lleva la iniciativa, con su firmeza de posición y de postura, consigue girar toda la situación y todos los personajes hacia él, ¿no? En la escena hay un detalle interesante y es que Rabin lleva los papeles de su discurso arrugados en su mano izquierda, que es un gesto de inseguridad y de timidez y también de desconfianza. En esta escena, Franco se dispone a agradar a Hitler. Su actitud, su manera de dar las manos tan afectuosa, cruzando la una sobre la otra, es un gesto inhabitual para dos personas que no se conocen, pero en la que una quiere mostrar un grado de afecto y de familiaridad inexistentes. La actitud de Franco yo creo que sorprende a Hitler, que quizás esperaba un saludo marcial inicial, por eso lleva los guantes en la mano, y le obliga finalmente de manera improvisada a sacarse el guante de la mano derecha para poder de nuevo saludar a Franco con el contacto de las palmas de las manos. En su intención de agradar, Franco es consciente de la gestualidad militar hitleriana, ¿no? Tiene el brazo permanentemente a punto, está totalmente rígido, dispuesto a saludar marcialmente a las tropas alemanas como se merece la situación histórica, ¿no? Hay un elemento en esta secuencia que es la distancia entre los cuerpos, es decir, la distancia que, por ejemplo, hay entre el presidente